Estamos de vuelta, esto es la octava, 88.1 en Radio Centro. Arranco este martes, como todos los martes del año pasado, festejando la presencia de Hugo Concha, nuestro analista. ¿Cómo te llamo? ¿Judicial? ¿Jurídico? ¿Cómo te sientes cómodo? Jurídico, temas legales, constitucionales. Y Muy luego, buen año, mi querido Rick. Qué bien verte. Traes buena cara, ¿descansaste? Sí, la verdad sí, ¿Te fue fueron bien buenos de días. regalos? No es el mejor de los años de regalos, pero eso no importa. ¿En calorías? Los ¿cómo te fue? regalos son humanos, ya no son físicos. Ya no Calorías, tienes medido. ¿Calorías te mediste? Más o menos, sí. Eres un hombre medido tú, ¿verdad? No tanto, no Tomas tanto. con medida. Eso sí tomo con medida, la verdad que sí. Muy bien, pues mira, déjame traerte al tema que hoy hemos abordado de distintos ángulos. Hablaba con Jesús Esquivel hace un momento, la editorial lo dediqué al tema. No pareciera sorpresa el hecho de que los abogados defensores de una pues le hayan recomendado a su cliente buscar una negociación donde se convierta en testigo cooperante, que dice Jesús es algo distinto a testigo protegido. No, pero no es el caso de testigos. Aquí yo creo que hay una confusión. Cuando una persona ya está siendo imputada, va a ser condenado. Si él se declara culpable, no se vuelve testigo. En primer lugar, se vuelve una persona que confesa, es un delincuente confeso, y ahorra, digamos, toda la parte del juicio, que es lo que se lleva mucho tiempo, en donde la defensa y la fiscalía pues combaten, litigan, presentando sus distintas pruebas, tratando de convencer, haciendo cuestionamientos cruzados de lo que uno presenta y el otro, todo para convencer en juicio a un jurado sobre sus casos, ¿no? Sus posiciones. Aquí todo eso nos lo estamos ahorrando. En un plea bargaining lo que sucede es que se negocia, tú te declaras de entrada culpable, pero el juez te va a condenar. Pero a ver, El juez te va a condenar y te va a poner una condena reducida. Nada más permite conectar el tren de tus pensamientos con un poco lo que llevamos aquí discutido para que la audiencia no se nos pierda en los barrancos. A ver, el señor Gerardo García Luna se declaró inocente. Y el mismo abogado que lo declaró inocente es el que están arrancando con estas negociaciones. ¿Tú dirías que cambió de opinión? ¿Que primero se declaró inocente y que después decidió que se va a declarar culpable para empezar esta negociación? Porque pues sí hay un paso entre declararte inocente o declararte culpable. Más bien lo que ocurrió es que dieron inicio a la primera audiencia y a partir de esa primera audiencia, digamos que empieza a correr los tiempos judiciales, los tiempos del juicio. En esa primera audiencia, de entrada, él se declaró inocente porque seguramente ya había primeros contactos, primeras negociaciones, no son negociaciones nada fáciles, y a partir de ahí, la verdad es que la fecha, si te fijas, ya estaban pensando en llevar a cabo primero esta solicitud, que es el documento que hoy salió en varios lados, por aquí yo lo traía, una copia, este documento que es un machote, en donde de común acuerdo, tanto el representante de Estados Unidos, la Fiscalía, como la defensa, García Luna, solicitan al juez un periodo de demora que no cuente en los días de inicio de juicio. Eso es básicamente lo que está pidiendo, que va del 3 de enero, en este caso, al 21 de enero, mientras acaban de llevar a cabo estas negociaciones. ¿Ok? Es lo que en inglés se llama plea bargaining. Hacen una negociación la fiscalía con el acusado. El resultado de esta negociación, y el propio documento lo dice, es que seguramente va a declararse culpable. Es lo que intercambias. ¿Tú te esperas a un Gerardo García Luna que el día 21 se declare culpable? Absolutamente. Eso es lo que están negociando. No es un testigo García Luna. Puede ser un testigo en otro juicio. En este que es de él no va a ser pero juicio. a ver, lo que decía Jesús Esquivel es que se vuelve testigo cooperante para otros juicios, no para el propio, obviamente. Para otros juicios. A ver. Pero cuidado, eso se confunde. Declara, en efecto. Eso confunde. Aquí en el suyo, se va a declarar culpable en caso de llegar a una negociación. Y testigo cooperante para otros juicios. A cambio de eso, va a soltar información. Y a cambio de eso, lo van a condenar. Cuidado. Pero es que ahí está el error. Cuidado. ¿Será testigo cooperante o no? Pero en otros lados. En esto que nos ocupa, va a ser un delincuente confeso, que además negoció con la fiscalía. Lo va a condenar el juez. El que condena es el juez. A ver, déjame si estoy entendiendo bien porque mi cabeza es pequeña para tanta información. Pequeña. Es decir, tú prevés que por los 3 delitos que ha sido acusado, es decir, de haber recibido sobornos
del cártel de Sinaloa. 2 ocasiones. Y el tercero, son los 2 delitos. Y el tercero es, por haber mentido ante autoridad judicial, se va a declarar culpable. Yo creo que es lo que está negociando. Es la negociación, lo van a declarar culpable, le van a reducir la pena, no va a tener una pena de cadena perpetua, tendrá 10 años. 20, 15, 10 años, no sé. Esa es la negociación en realidad, Ricardo. Lo van a declarar y lo van a encerrar. A cambio de eso, él va a soltar información. Claro, el problema es que no va a haber un juicio, que los juicios son públicos, entonces toda esa información es parte de la negociación con la Fiscalía y va a dar información a la Fiscalía. A ver, si pusiera el ejemplo, en medio tenemos los juicios abreviados. Esto es un juicio abreviado. Es un juicio abreviado, de ahí viene la figura, es la misma. Acá en México lo tradujimos un poco distinto, es el principio de oportunidad, así se llama en el nuevo sistema de justicia penal mexicano. El principio de oportunidad es cuando existe ese espacio para que el fiscal negocie y a cambio de eso haces un juicio abreviado, exactamente. Es básicamente la misma figura. Pues por lo tanto, el show, es decir, el gran show no vamos a tener que vimos en el caso del Chapo, no lo vamos a ver. No lo vamos a ver, ni vamos a saber qué le dice a la Fiscalía. Lo cual no está del todo mal, es decir, desde el punto de vista periodístico, espectáculo, sí, no vamos a enterarnos. Además hay un tema aquí nacionalista, pues queremos saber qué suelta, qué dice. Eso no lo vamos a saber, pero ojo, la Fiscalía va a tener que proceder con la información que obtiene. Esta no es una agencia, no es la DEA, no es la CIA, no es el FBI, o sea, no. Aquí no hay arbitrio. Es la Fiscalía, ¿no? Si la Fiscalía le dan, así como le sucedió en el juicio del Chapo, para tomar acciones en contra de García Luna, lo mismo tendrá que tomar acciones en caso de que vea. Acuérdate además que esta Fiscalía está representando un grupo de investigación muy amplio. Entonces, si aquí le suelta información de cómo otros personajes de la política mexicana cometieron delitos en los Estados Unidos, ojo, porque es allá. Si cometieron delitos en México, pues ahí va a depender si la Fiscalía tiene algún interés en soltar esa información a las autoridades mexicanas o no, a cambio de algo. Si no hay delitos en los Estados Unidos, pues es información que no le va a servir. Ahora, yo asumo que sí la hay, y le es muy importante a los Estados Unidos, porque justamente por ello están entrando a esta negociación. Hay que tratar de pensar en qué incentivos tiene la Fiscalía y García Luna. Bueno, pero a ver, yo aquí es donde entro, no resbalo en la sospecha especulativa, pero sí te pongo desde esa plataforma una pregunta. Es decir, cabe suponer que García Luna, si cometió actos de corrupción del Río Bravo hacia el sur, lo decía hace un momento, también los cometió del Río Bravo hacia el norte. Es decir, yo incluso tuvo cometió aliados, más en el sur, ¿no? Aliados, pero no, tuvo aliados en la DEA, sí. Tuvo aliados en las autoridades estadounidenses. Es decir, que tiene información clave sobre quienes en Estados Unidos han protegido al cártel de Sinaloa. Totalmente. Y en ese sentido, esa me parece que es la información más interesante para los estadounidenses. Es decir, más de que saber si Felipe Calderón estaba metido, quieren saber si el vicecoordinador para América Latina de la DEA era parte del embrollo. O si algún titular de alguna agencia está metido. Exacto, está totalmente de acuerdo contigo. Es información relevante para los Estados Unidos. Nunca perdamos eso de vista. Porque a veces tratamos de entender eso pensando en la realidad y los delitos de México. A los Estados Unidos esos delitos no les interesan. O les interesan de manera secundaria si está conectado con alguna otra cosa o con algún elemento que ellos puedan negociar a cambio de algo con las autoridades mexicanas. ¿No? Te tengo eso me parecía cuando ya lo de Esquivel, y creo que hay que separarlo. Porque aquí lo importante ahorita si es testigo o no, eso será de otro juicio, no de esto. Aquí no se va a convertir en automático en testigo. No, aquí él es un acusado. Aquí la Fiscalía tiene cargos en contra de él. Entonces de aquí va a salir una condena, García Luna, reducida, ¿no? Pero va a ser una condena. Tengo varias preguntas sobre este asunto. Déjame irme a corte y las desahogo en el siguiente segmento. Estamos con Hugo Concha. Y mire, pues una de las preguntas es si va a acabar extraditado o no en México, si cabe esa posibilidad. Otra pregunta relevantísima es si expresidentes en México pueden acabar, pues, imposibilitados por lo pronto para pisar los Estados Unidos. No va a ser que les ocurra lo mismo. En fin, estas preguntas mías son las de ustedes. Espero hacerlas bien a su nombre. Vamos a corte y volvemos. Soy Fer Quintana de Joya 93.7 y estás viendo La Octava.
Los periodistas. García Luna no pudo actuar solo. Necesitaba una red de complicidades para que funcionara la operación. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó separar en un plazo de 3 días hábiles a la senadora Lili Téllez, quien le dio dinero para construir el Centro Fox. Slim, Emilio Azcárraga Gallán, Ricardo Salinas Pliego, Federico Sada González, Olegario Vázquez Raña, Roberto Hernández. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Una cosa es que no te caiga bien. Y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho. Y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte. Y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. ¿Deseas hacer el orgullo a un lado y recuperar a esa persona que tanto amas? Que la quiero mucho, que necesito estar con ella para sacar adelante a nuestra hija. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. ¿Por qué no estar con la familia? ¿Por qué no disfrutarse? ¿Por qué no amarse? ¿Por qué no apoyarse? Llueva, truene o relampaguee, nosotros estaremos ahí para conseguirlo. Hemos llegado, hemos arribado, vamos a ver qué pasa. Este es un detalle. Recuerda que cada una es muy especial, ya que realmente no sabremos qué sucederá. Yo ando buscando al dueño de mis quincenas. Busco a la dueña de mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook. Las reconciliaciones de La Octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí en La Octava, por supuesto, por el 8.1. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava 8.1 de televisión abierta y en YouTube La Octava TV. Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, quien está en la línea. Mira, lo que nosotros hicimos no fue una exoneración. Pusimos en el banquillo de los acusados a Manuel Bartlett. Irma, ¿de dónde proviene la riqueza de Manuel Bartlett? Eso es algo que le corresponde indagar a las autoridades penales. El cambio no fue una revolución armada, fue una revolución electoral, fue un golpe de timón pacífico. Tenemos una revista que se llama El Chamuco. Los hijos del Averno, llévela, vara. Es de colección. Julio Astillero, La Octava. Soy Carlos Gil de Opciones de Vida y estás viendo La Octava. Estamos de vuelta. Me agradezco muchísimo, Hugo Concha, que nos acompañe aquí en La Octava y el tema de García Luna nos ha ocupado, yo creo que lo merece. Y nos ocupará. A ver, regreso a una pregunta que me hacía hace un momento y le hacía a Jesús Esquivel. Perdimos mano, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas que México no haya, teniendo elementos, procedido de su lado con un juicio similar? Y te lo pregunto, pues porque ahí perdimos la posibilidad quizá de contar con información que le habría hecho bien a nuestro sistema de seguridad, a nuestro sistema de justicia, y no está dependiendo de que le vaya bien al sistema estadounidense para luego a ver si nos cae alguna migaja generosamente en nuestra vida, pues. Lo que pasa a mí lo que me sucede, mi querido Ricardo, es que a partir de muchas de las cosas que hemos platicado aquí juntos, yo ya parto del presupuesto que es un país con instituciones que están funcionando, las americanas,
a un país donde nuestras instituciones de investigación judiciales pues, no funcionan, la verdad. Entonces, cuando me dice eso, pues sí, en un mundo ideal, efectivamente nosotros nos estamos perdiendo de algo. En el mundo real, pues no, está sucediendo donde tenía que suceder. Donde el mensaje que le mandas a los funcionarios, incluso actuales, pues sí. No se preocupen, hagan lo que quieran, hagan los arreglos. Mientras los gringos no los agarren, están ustedes bien, no se vayan a vivir a Miami, ese es el mensaje. Colombia hace 20 años no era así, exactamente. El tema es cuando los extraditaban. De hecho, era el miedo, no que te agarrara la justicia colombiana, me refiero. Era cuando los extraditaban. ¿Te acuerdas? Cuando Pablo Escobar y todos el cartel de Medellín y el de Cali, el gran miedo que tenían los narcotraficantes colombianos era cuando los extraditaban. Ahora, sí hubo un cambio en el discurso del presidente López Obrador, porque aunque la fiscalía es muy autónoma y muy independiente, ¿a usted cree que el fiscal no escucha al presidente cuando habla en las mañanas? El presidente había dicho, yo no voy a hacer leña del árbol caído. Es decir, desde mi punto de vista no hay que proceder ni ir más allá con el señor García Luna. Hombre, el discurso de esta semana ya es distinto, ¿eh? Es que esto tope donde tengan que topar y que llegue a donde tiene que llegar. Hubo un cambio. La Fiscalía tiene hoy más elementos. El gobierno mexicano tiene interés en una política criminal que persiga a García Luna. O se enteraron de algo más, como tú bien dices, hay nuevos elementos. O simple y sencillamente el costo político de decir a nosotros no nos interesa, pues es totalmente una locura, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que la justicia de los delitos relacionados con México se están procesando en otro país, ¿no? Entonces es una forma un poco consecuente de decir, no, sí, vamos a ir con lo que vamos. De ahí vamos al tema de la extradición que tú me preguntabas. Sí, a ver, una mala pregunta sería decirte, ¿crees que vayamos a pedir la extradición? Sí. Te la voy a hacer de otra manera. Sí. ¿No sería costosísimo eludir la extradición? Claro, no podemos. ¿Tú te imaginas, francamente, un gobierno como nuestro, una fiscalía que no pide la extradición después de todo lo que está observando? Es una locura. Y de hecho, ahora peor, yo creo que subió el costo de no pedirla, con el tema que hoy que estamos platicando, con el tema de que probablemente va a haber información de la cual ni nos vamos a enterar, ¿no? Porque entonces más mandamos esta señal de que estamos totalmente aislados de la justicia contra García Luna. Yo lo que creo que va a suceder, se van a hacer, espero que muy bien hechas, las carpetas de investigación en contra de García Luna, se va a proceder a solicitar obviamente la extradición y en el caso de que sean delitos distintos a los que está juzgando Estados Unidos, si bien tienen que ser delitos también reconocidos en su sistema jurídico, pero eso no creo que hay ningún problema, una vez que terminara. Ese es el otro tema que no habíamos tocado. Una vez, vamos a suponer que le dan 10 años a García Luna. Una vez pasados los 10 años, Estados Unidos, ya que tenemos acuerdo de extradición, lo que debería entonces de hacer es extraditar a García Luna para que venga a encarar y hacerse frente a los delitos sobre los cuales se le acusaría en México. ¿Hasta dentro de 10 años? Pues en el momento, claro, hasta que cumpla su condena ya. O sea, no puedes arrancar el proceso, el juicio, la investigación. Está bien. No puedes. Perdón. La investigación sí, pero los Estados Unidos no. Es decir, tendrían que ser exactamente los mismos delitos, que en este caso me parece a mí que no van a ser los mismos. Tú me hacías la diferenciación muy, muy bien. Es decir, por lo que lo está acusando los Estados Unidos y las pruebas que tienen los americanos, tendría que ser exactamente el mismo delito. Y ya sabemos que uno no lo es, el de haberle mentido a la autoridad americana. No, pues ese acá no existió, ese no es un delito cometido en México. Entonces, vamos a hacer a un lado, nada más para entender bien este tema, vamos a hacer a un lado los de soborno con el cartel de Sinaloa, ¿no? El haberle mentido a la autoridad es un delito cometido en Estados Unidos. Acá no es delito. Entonces, allá, simple y sencillamente, tendría que pagar por ese delito. Si aquí hay otros que allá no se le están acusando, una vez que termine allá, por nuestro acuerdo de extradición, se tendría que enviar a García Luna y abrir el juicio. Enterarnos dentro de 10 años, si Calderón, si Fox, si Cárdenas Palomino, hombre, en 10 años, diría el clásico Keynes, pues quién sabe dónde vamos a estar. Así es, querido Ricardo, pero me parece que aquí sí tenemos malas noticias, o sea, yo no veo que nos van a mandar a García Luna para que acá nos encarguemos de él, una vez que le exprimieron información. No, porque allá, repito lo que dije hace rato, lo van a condenar. Lo pueden condenar a 3 años, la verdad. Lo que lo condenen. Pero en 3 años sí te conviene, 10 años. Tiene encima expectativas entre 20 a cadena perpetua. No es cosa menor los delitos por los cuales se le están acusando. Decía, este tema de estar ligado con un cartel de droga,
Es el delito antes de considerarlo terrorista en los Estados Unidos. Es un delito muy alto y muy castigado. Te voy a cambiar el tema porque oye, es gravísimo que el secretario de Seguridad, antes director del FBI mexicano, de la AFI, esté metido en asuntos de corrupción. Gravísimo. Yo creo que eso no es lo que hemos acabado de analizar. No, pero a ver, lo que significa, ¿no? Ahí te va. Sí. Este país tiene 32 tribunales de justicia. Aparte de la Suprema, tiene 32. Y hay uno que es el más importante de todos, porque muchos juicios se llevan en ese, que es el de la Ciudad de México. O sea, te recuerdo, 80% de los asuntos de la justicia se llevan en los tribunales locales. Y de esos, los que se llevan en la Ciudad de México son muchísimos. Sí. El señor Elías Azar, presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, ex embajador mexicano ante los Países Bajos, está siendo señalado por lavado de dinero. Perdón que te diga lo que diría el nigromante. Veracruz es el lugar que más me gusta de México porque por ahí se sale. O sea, ¿dónde estamos para que el presidente del tribunal también esté metido en asuntos de corrupción? Dinero e enriquecimiento ilícito. Son los dos delitos que Hacienda está acusando. Tu mirada sobre Elías Azar. No, es terrible, es una noticia terrible. Yo creo que ya es un personaje muy polémico. Es un hombre con enormes habilidades en gestión pública, ¿no? En su carrera empezó, si no me equivoco, como funcionario de José Francisco Ruiz Massieu en el gobierno de Guerrero, era su secretario de Economía, ¿no? En Guerrero. De ahí se alejó un poco de los reflectores públicos, amigo personal de Francisco Gil Díaz, y después volvió al sector público como magistrado primero del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y después como presidente. Además, como presidente fue cuestionado porque modificó la ley orgánica o a instancias del tribunal se modificó, lo cual hizo que pudiera no solo repetir un periodo, sino 3, porque ya no contaban, entonces volvió a repetir una vez más y eso generó mucha polémica. Es un hombre que también se le ha acusado, no probado, se le ha acusado de acoso en varios momentos, incluido ahora que estaba en la Embajada de los Países Bajos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a esperar a ver qué sale. Me parece terrible el mensaje que está enviando. Se está acusando lo del enriquecimiento ilícito, en fin, de dinero. Es que vendían los juicios en el tribunal. A ver, vamos a poner la ropita tendida al sol. Así es. Sí, lo que muchos abogados dicen... Se vendía la justicia mexicana, de la Ciudad de México. Como quien llega a la fonda y dice, quiero 2 de jitomate y 3 de tomatito verde, igual, quiero que este juicio salga así está el dinero. Así es. Ese es lo que se rumoraba entre los abogados que litigan en la Ciudad de México, ¿no? Había un descontento enorme durante esa gestión por parte de los despachos de abogados porque se decía que era corruptísima la justicia. Lo digo así porque yo no litigo, entonces digo, yo solo oía lo que decían los abogados. Ahora, a mí no me consta. Te voy a seguir contando lo que a mí me contaban. Exacto. Que ese tribunal era un tribunal más bien honesto con Juan Luis González Alcántara. ¿No? Él fue presidente del tribunal. Sí. Y el grupo de Elías Azar dio golpe. Sí. Y le arrebató a este grupo de magistrados más honestos el control del tribunal y acabó volviendo eso una cueva de ladrones. Desde esta narrativa, pues también parece un poco o justicia cósmica o revancha. A ver, Hugo, ¿cómo observas esos vaivenes dentro del tribunal y cómo le implica a Elías Azar pues que ahora su enemigo, su adversario acérrimo, pues tenga un asiento en la Suprema Corte? Yo diría 2 factorcitos más que hay que tomar en cuenta. Hay que recordar que Edgar Elías Azar fue el presidente del tribunal en la gestión de Ebrard y de Mancera, ¿no? Y particularmente subrayo la gestión de Mancera, donde se llevaron a cabo negocios de todo tipo, toda gestión pública en la ciudad prácticamente era un negocio. Los cárteles inmobiliarios. Los cárteles inmobiliarios, los parquímetros, tú vas a saber la cantidad de cosas que hizo el hoy ilustre senador, ¿no? Terrible jefe de gobierno de esta ciudad. Pues tenía la justicia ayudándolo a llevar a cabo estas cosas, ¿no? Funcionaba la maquinaria. Y en esa maquinaria seguramente hubo muchos intereses lesionados, sin lugar a dudas, lo que tú estás diciendo. No es que llegó la justicia divina, es que llegó seguramente el reposicionamiento de grupos y de intereses. Yo estoy seguro que Edgar Elías no debe ser una figura
cercana a al nuevo gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto que no. Entonces hubo reacomodo de posiciones y ahora justamente pues entró a la mira del fiscal que no es fiscal, de Santiago, de Santiago Nieto, ¿no? Esa es mi última pregunta, se nos va el tiempo, pero sí te tengo que preguntar esto. Sí. El problema es que Santiago Nieto, que es muy valiente, tiene más expedientes que yo, monedas de a peso en el cenicero donde las guardo todas las noches. Es decir, un mundo de expedientes abiertos que no cierran. Importantísimos. Yo te pregunto si crees que este asunto cierre o nada más es un ladrido de perro desde azotea. Y perdón que ponga la imagen, pero es que yo ya no sé distinguir entre ladridos a estas alturas. No, yo creo que aquí se está empezando a jalar una cuerda, creo que es la cuerda con nombre Mancera. Se está empezando a jalar, porque se habían dicho muchas cosas, pero en realidad justicia no se ha dado nada. No ha pasado nada, no se ha enjuiciado a nadie de la administración anterior, ¿no? Entonces yo creo que aquí se está empezando a jalar también esa otra cuerda que es fundamental desde el punto de vista de la justicia que hace falta en el país. Tu juicio es que esto no es solamente contra Elías Azar, sino podría... He tenido aquí a Miguel Ángel Mancera justamente hace un par de semanas sentado. Él decía, a ver, hay muchas acusaciones, mientras yo aquí no vea... digamos, algo sólido y sentencias, no me tomo en serio que vayan en serio. A ver, te la pongo en... Tienes razón, Mancera. O sea, a ver, tiene razón, acusar es re fácil. Tiene razón. O sea, yo te acuso de que tu suéter no me guste, que es de un color, ¿no? Sobrio. Tiene razón, y tiene razón también en que pues, está protegidito y a él difícilmente hoy por hoy se le puede hacer algo. Tiene su fuero. Tendría que haber una declaración de procedencia o un juicio político para poder proceder contra Mancera, en caso que hubiera expedientes y acusaciones serias en contra de él. Es cierto, no estamos ahí, pero el mundo de Mancera no empezaba y terminaba con él. Era todo un gobierno de la ciudad, incluido creo que el Poder Judicial de la ciudad, que funcionaba al ritmo que el jefe de gobierno ponía. Pero a ver, yo quiero regresar a un planteamiento que te hice hace un momento. Muchos asuntos que se llevaban en otras entidades acababan siendo presentados aquí porque aquí podías torcerse la justicia. Así es. Y hay un personaje que ya he mencionado en otras ocasiones con tu análisis, que reúne a Elías Azar con la administración federal, que es Humberto Castillejos. O sea, Humberto Castillejos tenía una relación cercana con Elías Azar, por cierto, también con Cárdenas Palomino y con Gerardo García Luna. Es decir, es un personaje. Con mucha gente. Van tras Mancera y a mí se me antoja mucho más, van tras esos despachos que hicieron su agosto y que no solamente tienen que ver con intereses de la Ciudad de México. Yo creo que este sí es un tema que tenemos que observar con mucho cuidado por las posibles múltiples derivaciones que puede tener con muchos actores, ex funcionarios del gobierno federal, de otras entidades federativas o de la Ciudad de México, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, Ricardo. Y yo creo que sí es una noticia de lo más importante. Ahora, ojo, lo que sí es ya, va a empezar a hacer agua, ¿eh? No puede ser que Santiago sea el que nos da los avisos de todo el combate a la corrupción está en manos de Santiago. O sea, es que eso es lo que también eso ya a mí me empieza a preocupar. Lo hubieran dejado de fiscal anticorrupción. La fiscalía calladita y reactiva. Hasta que pasa algo, entonces dice que ya está haciendo, como el caso García Luna. La fiscal, que yo le tengo mucha admiración, mucho respeto, además fue una ex colega mía en investigaciones jurídicas, Mijangos. María Luz Mijangos, tiene casi nada de presupuesto y la verdad de las cosas es que no hemos visto todavía los casos que va a procesar la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Yo creo que necesitamos ver un poco más de acción en ese lugar, que también fue una creación nueva hace unos años, importante, forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y la verdad de las cosas es que está totalmente apagada porque el fiscal Gertz no quiere todavía que haya una Fiscalía Anticorrupción fuera. Pero a ver, si hay una normalidad. Y bueno, y la otra que tenemos es la Secretaría de la Función Pública, no voy a hablar más de lo que ha sucedido, pero que hoy por hoy ha decepcionado mucho en las investigaciones que le han pedido. Por el caso Bartlett, ¿no? Una investigación. Exacto. Okay. Pero a ver, cierro nada más con esta lógica. Es decir, en un proceso judicial normal, el asunto se vuelve escandaloso cuando se presenta la averiguación previa. No cuando la unidad de inteligencia está recabando información. A mí qué me interesa que estén recabando información. Yo quiero ver que el expediente esté presentado ya ante juez. Totalmente. Y perdón que te lo diga desde el lado periodístico, pero pues, está muy raro que se anuncie la apertura de una investigación y no la apertura de una carpeta. Coincido plenamente contigo, porque lo que está haciendo Santiago es tomar unas medidas cautelares que son fuertísimas, como es solicitar aseguramiento de cuentas y de bienes. Claro. Es durísimo, es ya un castigo, de hecho. Y los jueces, bien gracias, y el MP, bien gracias. Y ni siquiera han iniciado una investigación formal.
Ni siquiera, deja tú ya llegar al juez, ni siquiera sabemos si la fiscalía está diciendo, tiene razón, inicio la investigación y abre una carpeta de investigación. Pues yo voy a tomar la recomendación del presidente. ¿Cuál? Así como todos los lunes nos informa de cómo está el precio de las gasolinas, yo contigo todos los martes voy a revisar cómo va Santiago Nieto. Lo vamos a ver. Creo que así es muy abrimos, importante. ¿no? Los primeros 2 minutos. Santiago y cuáles han llegado a fiscalía. ¿Ya? Porque eso es muy importante, ver si se le está dando juego. Vas ¿no? a ser el procurador, no del consumidor. Siempre y cuando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Ricardo. Me despido y bienvenido a este 2020. Lo mejor para ti y lo mejor para el auditorio. Es una muy buena cosa para nuestro auditorio. Gracias. Vamos a corte. En un momento regreso. Comentarios muchos en la red. Vamos a compartirlos con ustedes.